Bienvenidos al seminario número 11 de la segunda cátedra de microbiología y parasitología de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Medicina. Mi nombre es Nicolás D'Amico y en el seminario de hoy vamos a estar viendo las micosis sistémicas endémicas y las micosis oportunistas del hombre. Vamos a comenzar con el grupo que pertenece a las micosis sistémicas endémicas o micosis profundas, también llamadas. Estas micosis básicamente corresponden a un grupo de enfermedades infecciosas causadas por hongos filamentosos presentes en el ambiente. Acá podemos ver los géneros más importantes causantes de estas micosis sistémicas, estas micosis profundas, ¿sí? Vamos a detenernos brevemente acá, eh, pero de manera importante, para poder destacar al menos unos 5 aspectos generales que hacen al común de todo este tipo de enfermedades causadas por hongos. Más allá de mencionar a los 4 géneros más importantes, de los cuales los 3 primeros son los que abundan o están presentes en el ámbito de nuestro país, vamos a tratar de comparar, ¿sí?, marcando ciertas similitudes de relevancia entre todo este grupo de agentes infecciosos. El primero tiene que ver con la vía de ingreso, ¿sí? Principalmente es la vía de ingreso de estas micosis es por vía respiratoria, por vía inhalatoria, mediante la aerosolización de las esporas o básicamente de los elementos de diseminación de estos hongos, como pueden ser, por ejemplo, estos elementos de fructificación llamados conidios, que ustedes han visto en clases anteriores. Son, digamos, algunas de las vías de ingreso más importantes. También se encuentra descrita a veces la vía de ingreso al cuerpo traumática, ¿sí?, la penetrante por algún tipo de lesión, ¿sí?, superficial a profunda, pero es principalmente la vía inhalatoria eh, y el aparato respiratorio la puerta de entrada de todo este grupo de hongos. En segundo lugar, destaco justamente la característica de la endemicidad de todos estos hongos. Básicamente la endemicidad alude a la presencia en la naturaleza que se limita a un ambiente geográfico en particular y que por ende no se encuentra por fuera de este ambiente. Esto corresponde a ciertas características de los distintos espacios que estoy describiendo en relación a la temperatura, a la acidez o distintos componentes del suelo que puedan tener en sus variedades que hacen a la persistencia y subsistencia de estos hongos en estos suelos. En tercer lugar, ¿sí?, voy a nombrar una característica de relevancia en el grupo de las micosis sistémicas endémicas, que es el aspecto del dimorfismo. Todos estos hongos son dimórficos, es decir, el dimorfismo es un fenómeno por el cual un hongo puede pasar de una forma micelial o a una forma filamentosa, si así lo quieren decir, a una forma levaduriforme, es decir, de levadura, y viceversa. La capacidad de este hongo depende principalmente de factores ambientales, como pueden ser ciertos factores nutritivos, pero sobre todo, por ejemplo, de la temperatura ambiental. Básicamente el dimorfismo se presenta a nivel ambiental, ese hongo que se describe de manera saprófita, rondando una temperatura que puede oscilar entre los 25 y 30 grados centígrados, persiste en una forma filamentosa, también llamada o descrita como forma infectiva, porque es por la cual ese estadio del hongo ingresa al hombre. Y posteriormente, una vez que se produce la micosis, es decir, que se produce el ingreso del hongo al cuerpo humano, a la temperatura habitual, entre los 35 y 37 grados, 37.5 grados, se expresa la forma parasitaria de este hongo, que es una forma levaduriforme, que es la forma invasiva. En cuarto lugar, el aspecto general de todas estas micosis tiene que ver con que las infecciones que generan mayoritariamente se dan de forma asintomática. Es decir, que para padecer las enfermedades que pueden causar, generalmente el individuo, el huésped, corre con la desventaja de poseer algún factor predisponente que permita el desarrollo de la enfermedad.
De esta manera, en los individuos asintomáticos, en los individuos inmunocompetentes, sin factores predisponentes de bases que habitan habitualmente y durante la mayor parte de su vida en los suelos en los cuales están presentes estos hongos, tienen el aspecto o la característica de presentar, digamos, una cero prevalencia en estas personas residentes de estas áreas. Y que el compromiso entonces siempre es según el estado inmunológico del huésped, también describiéndolo como un aspecto oportunista de estos. En quinto lugar, algo general en relación al diagnóstico de estas micosis es que pueden suceder, el diagnóstico se puede, digamos, organizar de manera directa, así a partir de técnicas de diagnóstico directo, en donde se destaca principalmente el cultivo de estos hongos. El cultivo puede evidenciar el aspecto dimórfico, ¿sí?, cultivándolos a las ambas temperaturas y observando el desarrollo del dimorfismo según cada tipo de temperatura, o bien a partir de la identificación de ciertos antígenos de estos hongos que me hacen el diagnóstico directo. Y por último, otro elemento bastante usado como técnica de diagnóstico indirecta es justamente la detección de los anticuerpos específicos que pueden estar circulando en el suero de las personas que padecieron o que están padeciendo esta infección. Bueno, ahora sí, comencemos por la histoplasmosis, esta infección causada por el hongo Histoplasma capsulatum. Al principio de cada una de estas enfermedades vamos a estar mencionando justamente la zona endémica, ahora que conocemos la significancia de este término, a la cual pertenece cada uno de estos hongos, las cuales son distintas según el área que mencionemos de nuestro país. En la histoplasmosis, las zonas de relevancia en las cuales está presente principalmente este agente es todo lo que involucra a la provincia de Buenos Aires y La Pampa, en esta región llamada la Pampa húmeda. Es cierto que los reportes de histoplasmosis se realizan generalmente a lo largo de todo el país, y esto puede tener que ver con el aspecto dinámico que tiene el clima y justamente la variación de las distintas regiones a nivel de la temperatura, de las precipitaciones y demás aspectos climáticos que con lo largo del tiempo irán cambiando, pero en principio estas van a ser las áreas principales en las cuales se va a hallar el histoplasma. Justamente el Histoplasma capsulatum, en su variedad llamada capsulatum, es el agente etiológico de esta enfermedad. Esta enfermedad se conoce hace mucho tiempo y siempre se las ha vinculado a las excretas, ¿sí?, a las heces de ciertos animales como son los murciélagos y algunas aves, entre ellas las palomas, ¿sí?, de ser una enfermedad de riesgo ocupacional, es decir, vinculadas a ciertos labores, a ciertos trabajos, principalmente todos aquellos que puedan ser desarrollados en las áreas ya mencionadas, en lugares de características húmedas, de características oscuras, ¿sí?, que son las características, digamos, o condiciones ambientales que favorecen la esporulación de este hongo, que en su fase saprofítica o micelial, estos elementos llamados macroconidios, en el caso del histoplasma, que son productos del talo de fructificación en su variedad de tipo asexuada externa, están presentes en estos suelos con alto contenido de nitrógeno, con alto contenido de fósforo, otro aspecto que hace justamente a el guano de las palomas, el guano de los murciélagos, y que mediante justamente la aerosolización, ¿sí?, a la capacidad de poder ser levantados en el aire mediante los movimientos de la tierra, del suelo, de los elementos en los cuales puedan estar depositados, es que los conidios ingresan justamente por inhalación. En estas dos imágenes justamente se ven tanto a nivel microscópico como a nivel cultural, en la foto A, las características morfológicas del histoplasma capsulatum. Una vez que estos elementos conidiales son inhalados y alcanzan los territorios más distales de las vías respiratorias inferiores, ¿sí?, son fagocitados por los macrófagos alveolares. Siempre este es uno de los primeros elementos en las fases patogénicas descritas, no solamente para el histoplasma, sino también para el resto de las micosis profundas. Es justamente a través de estos fagocitos que la mayoría de estos hongos se diseminan al resto del cuerpo, ¿sí?, por vía sanguínea,
se distribuyen en el resto de la economía. Y a nivel intracelular es que realizan el cambio, ¿sí? Es esta actividad dimórfica hacia la forma levaduriforme. Esta mutación, esta regulación genética de su conformación macroscópica, microscópica, tiene que ver con la posibilidad de otorgarle mayor capacidad de virulencia. La levadura es más virulenta en general que el mismo hongo en su fase micelial, porque justamente tiene la capacidad de expresar distintos y más cantidad de factores de superficie, y a su vez tiene la posibilidad de digamos, eliminar al medio extracelular elementos que colaboren a la virulencia, al daño, a la diseminación, a la patogenicidad en general. Existen antígenos de superficies. En el caso del histoplasma hay varios tipos de glucanos presentes en la pared. Distintos tipos de glucanos pueden tener distintos grados de virulencia. Por ejemplo, está mencionado el 1,3 alfa-glucano, que es un elemento conocido capaz de disminuir la concentración del factor de necrosis tumoral alfa como citoquina proinflamatoria y generar un down regulation en general de la respuesta inmunitaria del huésped. Es así que se propone que la diseminación se ve favorecida por estos mecanismos y la llegada a los órganos profundos de la economía, como pueden ser distintos órganos del sistema retículo endotelial. Mencionamos el vaso, mencionamos la médula ósea, los distintos ganglios, el hígado e incluso las glándulas suprarrenales pueden ser comprometidas en la enfermedad causada por este hongo, tanto tomando un órgano puntualmente, generando la alteración, la insuficiencia evolutivamente de este órgano puntualmente, o bien teniendo una afectación, digamos, de más de un órgano, con una enfermedad obviamente de mayor gravedad en su expresión. Pasamos ahora un poco a lo que es la clínica, la expresión clínica de la histoplasmosis. Básicamente la clínica de esta enfermedad depende fundamentalmente de dos cosas. Uno es, como veníamos mencionando, el estado inmunológico del paciente. Y en segundo lugar, estas micosis también pueden depender en su expresión en relación a lo que es el inóculo y la virulencia en sí del hongo. Como regla general, aclaro que las formas clínicas graves siempre van a estar asociadas a infecciones masivas, es decir, con alta carga fúngica, o bien las formas clínicas graves están asociadas a los déficits inmunológicos que pueda presentar justamente la persona que está sufriendo la micosis. A grandes rasgos y para diferenciar las distintas presentaciones en los huéspedes inmunocompetentes, la mayoría de los casos puede darse de manera asintomática o la expresión puede ser más bien subclínica. Y si ha de causar síntomas, puede ser como una enfermedad respiratoria leve, ¿sí? No es común que las micosis sistémicas endémicas generen una clínica predominante a nivel del tejido que representa su puerta de entrada, es decir, el respiratorio, sino que más bien la expresión clínica es producto de la diseminación del hongo, pero puede darse que la afectación inicialmente sea respiratoria, en el caso de los sintomáticos e inmunocompetentes de manera leve, o a nivel de la expresión de las microepidemias, es decir, un grupo de personas que en un mismo momento y en un mismo lugar toman contacto con el hongo, generalmente al ingresar a lugares y manipular elementos que hayan estado depositados bajo la humedad, bajo la oscuridad, donde hayan por ahí albergado aves como las palomas que han defecado durante mucho tiempo. El hongo prolifera, esporula en todo este material de excreción, en toda esta humedad, y luego son inhaladas de manera masiva por estas personas que sufren consecuencias que pueden ser bastante, digamos, proinflamatorias de manera local respiratoria y tener ciertas consecuencias graves, pero en estos focos llamados microepidemias. Y también lo que puede suceder en los individuos inmunocompetentes son aquellas manifestaciones relacionadas a los mecanismos de hipersensibilidad que puedan producir el hongo, ¿sí? Las respuestas no solamente de tipo alérgicas, inmunomediadas, sino también aquellas de tipo reactivas, como pueden ser los casos de la pleuresía, de un eritema nudoso, fenómenos de pericarditis o incluso de artritis pueden estar vinculadas a las manifestaciones de la hipersensibilidad. Y como última expresión, se puede dar la forma pulmonar crónica progresiva, que es poco frecuente en los individuos inmunocompetentes. Y por otro lado, para diferenciarlos puntualmente, en los individuos
con inmunodeficiencias, se expresan generalmente las manifestaciones de tipo diseminadas, es decir, aquellas que comprometen más allá de la puerta de entrada y se diseminan al resto del cuerpo. Pueden ser en su forma aguda, en una forma subaguda e incluso de una forma crónica. La histoplasmosis crónica es una manifestación frecuente, una forma de expresión clínica frecuente en los individuos con inmunocompromiso. Y antes de pasar a la siguiente micosis profunda, dejamos brevemente, pero en claro, lo que es el diagnóstico de la histoplasmosis, el cual siempre hay que tener en cuenta que el diagnóstico definitivo de esta micosis es a través del cultivo, ¿sí? El cultivo del histoplasma capsulatum generalmente se hacen en medios sólidos como el agar sangre, el agar papa, que es un agar de tipo glucosado, generalmente a 25 grados, es que se expresan el hongo en su formato micelial, se observan como hifas, tabicadas, ramificadas, con la presencia de elementos de fructificación que son justamente los macroconidios que hemos estado mencionando. Las técnicas de tinción, las cuales ayudan a evidenciar estas morfologías de este hongo, son tinciones ya conocidas, ya vistas en esta cursada, como pueden ser la tinción Gram, en el cual resultan Gram positivas, la tinción de Paz, tinciones como la de Gomori Grocott y Giemsa son tinciones ampliamente usados en el ámbito de la micología. A nivel de las muestras clínicas, si yo tomase una muestra clínica de un paciente que yo sospecho histoplasmosis, dentro de las células y sobre todo dentro de los macrófagos que puedan ser reconocidos en el material biopsiado de un paciente, puedo encontrar tanto dentro como fuera de estas células las levaduras, que también tienen sus características morfológicas que son, digamos, detectadas y evidenciadas y descritas por los microbiólogos que se dedican a la rama de la micología en un laboratorio clínico de un hospital, por ejemplo. Y ahora, pasando a la coccidioidomicosis, esta micosis se da en las zonas de nuestro país que se caracterizan por tener un clima árido y un clima semiárido, con poca precipitación o precipitaciones intermitentes, que tienen suelos con un alto contenido de sal y un pH alcalino. ¿Sí? Las provincias de La Rioja, Catamarca y San Juan, toda esta región precordillerana, es aquella que alberga de manera endémica al coccidioides. En cuanto al coccidioides posadacea, ¿sí? Es el género y especie que se aísla principalmente de las enfermedades causadas por este agente en nuestro país. Existen de manera también endémica y localizada a nivel de los Estados Unidos, en las regiones de California y alrededores, otra especie denominada Coccidioides immitis. En cuanto al Coccidioides posadacea, básicamente su fase saprofítica, su fase ambiental, está caracterizada por ser un micelio tabicado que contiene artroconidios, ¿sí? Es básicamente elementos de la reproducción asexuada externa. Y en cuanto a su fase invasiva, su fase parasitaria, lo que se observan son elementos llamados esporangios, con sus esporangios poros en su interior, evidenciados en el caso de esta fotografía con la coloración del ácido perchórico de Schiff, PAS, también siendo elementos asexuados externos. Entonces, sabemos que el ingreso de los artroconidios como elementos infectivos de este hongo se da a partir de la inhalación, del acceso por vía respiratoria de estos elementos que resultan fagocitados por los macrófagos que se describen incapaces de poder lisarlos. La patogenia de este hongo se da no solamente por mecanismos enzimáticos, sino también que se describen mecanismos de tipo tóxicos e incluso mecanismos de tipo inmunitarios. En primer lugar, menciono como factores de virulencia del coccidioides ciertas metaloproteasas, como puede estar acá mencionada la MEP1, las cuales tienen como función degradar ciertas glucoproteínas que se encuentran en la pared de las endosporas, ¿sí? Justamente que pueden ser blanco de la opsonización por anticuerpos. Entonces, estas metaloproteasas, al degradar estas estructuras puntuales, evitan que sea reconocido por el sistema inmunológico. En segundo lugar, la envoltura de los conidios es de
carácter hidrofóbico, y eso justamente se describe como una protección inicial que puede tener el hongo cuando ingresa, en cuanto a la defensa que puede suceder a nivel enzimático y oxidativo. Hay varias enzimas como la catalasa, la superóxido dismutasa, distintas enzimas que son capaces de degradar la matriz extracelular que colaboran justamente al daño y diseminación que pueda tener. Y también en cuarto lugar menciono lo que se llama Spherule Outer Wall. ¿Sí? La SOW hace referencia a la capa lipídica que tienen las levaduras una vez que se manifiesta el dimorfismo del hongo. Este tipo de elementos en la capa lipídica puede estar a favor o en predominio de ciertas glicoproteínas. Justamente la SOW glicoprotein GP desvía la generación de anticuerpos hacia unos de tipo no inhibitorios, es decir, desvía la generación de anticuerpos hacia unos que no generan la verdadera acción bloqueante de la diseminación del hongo. En cuanto a las presentaciones clínicas, se dice que el coccidioides es una de las micosis sistémicas endémicas más virulentas, más dañinas. La expresión primaria de la enfermedad puede ser a nivel pulmonar, leve, moderado, grave. Sumar a manifestaciones reactivas como las que hemos estado mencionando en la histoplasmosis y como expresión rara primaria la forma cutánea. En cuanto a la expresión secundaria, es decir, la dada por la diseminación local del hongo, puede darse la manifestación pulmonar crónica, no tan frecuente, y mucho más importante y de relevancia clínica son aquellas diseminaciones y compromisos sistémicos que pueda generar el hongo una vez que genera fungemia, que pasa sangre y, digamos, metastatiza a cualquier órgano. Y lugares de impacto importantes son aquellos que comprometen el encéfalo a través de la inflamación de las distintas capas de la meninges, o bien en sus formas generalizadas, pudiendo abarcar cualquier órgano del sistema reticuloendotelial, por ejemplo, o en su forma cutánea crónica. Acá lo que vemos son dos imágenes, una que es básicamente una fotografía de una placa de cultivo de coccidioides y otro que es una fotografía de una microscopía, luego de aplicar hidróxido de potasio al 15% a partir de una muestra clínica de un nódulo cutáneo. ¿Sí? Entonces, en las distintas muestras en las cuales se pueda aislar de manera microscópica, reconocer el coccidioides en esa muestra clínica, generalmente se describen como esférulas con una doble pared, eh, con acción refráctica y se observan endosporas en su interior. Muchas veces, según el tipo de nivel de bioseguridad que pueda tener un laboratorio, no está recomendado el cultivo por ser un organismo bastante riesgoso y virulento. Bueno, ahora pasamos a la última micosis profunda de la clase de hoy, la paracoccidioidomicosis. Este hongo básicamente lo que requiere para estar presente en su área endémica es la humedad y la acidez. Justamente el paracoccidioides se aísla de estos suelos de clima tropical y subtropical, muy asociados a nivel de la naturaleza con los cultivos del café y de la caña de azúcar, y en nuestro país comprende ciertas provincias del área de la Mesopotamia, como pueden ser Santa Fe, Corrientes, Formosa, también regiones de las provincias de Misiones y del Chaco. Algunos de los factores de virulencia que se destacan en la patogenia, en el daño que puede generar el Paracoccidioides brasiliensis, género y especie causantes de esta enfermedad, son el 1,3-beta-glucano de pared y la proteasa, la GP43. Esta proteasa es capaz de hidrolizar la sustancia colágeno y elastina, así como también favorecer y garantizar la adhesión a la matriz extracelular como parte de mecanismo de aseguramiento de la invasión y diseminación de este hongo una vez que toma contacto con el cuerpo. Las presentaciones clínicas de esta micosis pueden ser no solamente a nivel pulmonar en sus formas agudas y crónicas, sino también a nivel diseminada
Y cuando hablamos de nivel diseminada, es frecuente la afectación mucocutánea a través de la generación inicial de úlceras a nivel de la piel y de las mucosas respiratorias, sobre todo utilizando como lugar de ingreso las fosas nasales, ¿sí? Que es una de las áreas que principalmente y primeramente afecta el paracoccidioides, con la posibilidad de ir progresando básicamente por contigüidad y daño hacia el interior de estas regiones, llegando a tener compromisos a nivel neurológicos. En lo que hace al reconocimiento de este hongo, a nivel microbiológico, su fase parasitaria, es decir, su fase levaduriforme, está caracterizada por un tamaño que varía entre 10 a 60 micrones, ¿sí? Los elementos son o se describen como levaduras multigemantes y multinucleadas. Este aspecto de ser multigemantes es básicamente porque los blastosporos o las conillas se disponen alrededor de una región central, dando este aspecto de rueda de timón. En cuanto a su fase saprofítica, ¿sí? Este micelio o filamentos se describen como con doble pared. La pared interna es más bien una pared con sustancia o elementos amorfos, con quitina gruesa, y la pared externa es más de tipo fibrilar. Bien, ahora vamos a pasar al segundo y gran e importante grupo de infecciones causadas por hongos de esta clase, las micosis oportunistas. Las micosis oportunistas son un grupo de infecciones causadas por hongos que se hallan en el ambiente o en regiones anatómicas del ser humano que afectan a personas principalmente con defectos en su inmunidad. Los defectos en la inmunidad de estos pacientes pueden ser no solamente inmunidad de tipo celular, sino también inmunosupresión de tipo humoral. También se dan en pacientes que sufren algún tipo de inmunosupresión por fármacos, sean corticoides u otros inmunosupresores. También se dan en pacientes receptores de trasplantes. Y como otro aspecto relevante a tener en cuenta, las micosis oportunistas, digamos, la expresión de la enfermedad que pueden causar, también se pueden dar en pacientes que se encuentran cateterizados, es decir, que la barrera, las cuales el hongo, digamos, no tiene que enfrentarse, es justamente la barrera cutánea o la barrera mucosa, justamente porque tienen algún dispositivo, algún elemento, como puede ser un catéter intravascular, entre otros, que le permite un pasaje directo y sin enfrentar estas barreras anatómicas del hombre. Las micosis oportunistas, como regla general, pueden ser tanto cutáneas como subcutáneas e incluso sistémicas. Estas últimas tienen una alta mortalidad en las personas. Enumero algunas de las micosis oportunistas más frecuentes y que vamos a estar desarrollando en lo que queda de esta clase. La candidiasis, ocasionada por el género Cándida, principalmente por Candida albicans, es una de las micosis oportunistas que más deben conocer porque es una de las que más frecuentemente se van a enfrentar en su práctica médica. El grupo de micosis llamadas cigomicosis, la criptococosis, causadas por el Cryptococcus neoformans, la aspergilosis, la neumocistosis, y también menciono, digamos, para no dejar afuera, al grupos de las hialoifomicosis causadas por los hongos hialinos, como puede ser tanto la basidiomicosis, el aspergillus ya mencionado, e incluso la fusariosis causada por el género Fusarium. Y así como menciono los hongos hialinos, menciono también a los hongos de matiáceos o pigmentados, básicamente gracias a la presencia en alta cantidad de la melanina, que son el grupo de las feufomicosis causadas por los géneros bipolaris, Wangiela e incluso alternaria. No las vamos a estar mencionando, pero son micosis oportunistas a tener en cuenta. Comenzamos con Cándida, ¿sí? Este hongo, este género fúngico compuesto por varias especies. A recordar Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis. Son algunas de las especies que más frecuentemente se ven como patógenas en el hombre. La candidiasis está causada justamente por estas levaduras, de origen principalmente endógeno y oportunistas.
donde la más frecuente y relevante es Candida albicans. Si bien ustedes conocen o han estado leyendo o escuchado las clases que hacían referencia a la candidiasis como una micosis que se expresa a nivel cutáneo, la candidiasis diseminada o en su expresión relacionada al oportunismo en los pacientes con factores predisponentes es una entidad infecciosa bastante severa, la cual tiene alta tasa de mortalidad si no se instaura un tratamiento antifúngico. La candidiasis en su expresión de oportunismo puede ser nuevamente no solamente localizada, sino también diseminada. Puede ser de compromiso agudo o de evolución crónica. Puede estar afectando no solamente la piel, sino también las mucosas y progresar hacia los órganos internos. Los mecanismos pueden ser mecanismos inflamatorios, pueden ser mecanismos que generen supuración o incluso expresión granulomatosa. Los factores predisponentes que hacen a la candidiasis tienen que ver con alteraciones locales en relación a la humedad, a la presencia de prótesis en las personas y heridas o quemaduras, sino también a factores predisponentes como de ciertas enfermedades metabólicas como lo es la diabetes y la obesidad. Las personas con enfermedades neoplásicas, es decir, enfermedades oncológicas o tumorales, son pacientes predisponentes a este tipo de enfermedades. La inanición, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida y después pacientes que han sido sometidos a ciertas cirugías, mayores sobre todo, y que han sido expuestos a cateterismos, son pacientes que pueden sufrir de infecciones por este género de hongo. Recordemos que la pared de Cándida está compuesta por varios elementos, entre ellos el betaglucano, el manano, la quitina, proteínas y varios tipos de lípidos. Que Cándida es flora comensal, no solamente del tracto gastrointestinal en el humano, sino también está presente en la mucosa bucal, en la mucosa vaginal y es también flora de las regiones de piel periorificial sobre todo. En cuanto a la patogenia de Cándida, lo principal y primer fenómeno a ocurrir como parte de su patogenia es la adherencia a las células. ¿Sí? La adherencia a las células está llevada adelante gracias a los mananos, proteínas, incluso la quitina es la que promueve este fenómeno primario. Las enzimas proteolíticas como proteasas o fosfolipasas colaboran a la ruptura y exposición de ciertas regiones de la matriz y células que promueven que este hongo se establezca y se adhiera a las superficies. La levadura es una levadura de carácter pleomórfico, sí tiene un pleomorfismo, esto quiere decir que si bien no es un hongo dimórfico, puede generar prolongaciones de su cuerpo, simulando o semi-expresando la estructura hifal, ¿sí? De los hongos miceliales como los venimos conociendo. ¿Por qué realiza esto Cándida? Bueno, se cree que es justamente uno de los factores de patogenicidad más importantes, este pleomorfismo que puede presentar. La estructura alargada, si esta estructura de tipo IFAL de Cándida, justamente lo que promueve es la mayor posibilidad de la penetración y evasión de las defensas, porque tiene mayor capacidad de liberación enzimática y porque tiene mayor resistencia ante la fagocitosis. Es por eso que la estructura de tipo IFA de Cándida es la que lleva adelante la invasión, mientras que la levadura es la que se vincula principalmente a la diseminación. Este mecanismo de pleomorfismo lo logra mediante la reacomodación de estructuras internas y justamente hay un extremo polarizado que tiene la mayor concentración de estos factores de patogenicidad. Así que su morfología es uno de los principales factores de patogenicidad, la adhesión, la hidrofobicidad, ¿sí? Que aumenta la adhesión y aumenta la virulencia de este hongo. Proteasas como la SAP son necesarias y muchas y se activan según el medio ácido, ¿sí? el pH que se encuentra en el medio en el cual esté en ese momento. Existen fosfolipasas a destacar como la PLB1, ¿sí? Y también otros elementos como la liberación de metabolitos ácidos y este switch fenotípico que puede realizar.
Cándida también es un microorganismo capaz de generar biofilms o biopelículas, y esto es un aspecto importante en cuanto a su patogenia, porque representa un mecanismo importante de resistencia y establecimiento en ciertas regiones anatómicas, sean o no protésicas, y partes del cuerpo que promuevan la subsistencia de cándida en cuanto a su infección. La expresión clínica de esta enfermedad entonces puede ser las candidiasis de tipo localizadas, que ustedes ya han visto, ¿sí? Progresar hacia enfermedades un poco más invalidantes, como puede ser la eh, candidiasis esofágica o la candidiasis entérica. La candidiasis esofágica y entérica que se dan en los individuos con HIV-Sida, por ejemplo, genera estenosis, disfagia, ardor y dolor al tragar. La candidiasis entérica, es decir, del tracto gastrointestinal, promueve la diarrea crónica, ¿sí? Y es confundible con muchas otras entidades, por eso es que muchas veces es subdiagnosticada o mal interpretada y tratada como otra infección, y no es de rápida resolución. Se puede dar la candidiasis broncopulmonar, justamente, por ejemplo, en pacientes no solamente con HIV-Sida, sino también con fibrosis quística. Y también la candidiasis a nivel del tracto urogenital en pacientes con diabetes, con terapias corticoides prolongadas, pacientes sondados crónicos, que puede progresar hasta compromiso del parénquima renal, es decir, la pielonefritis. Las entidades diseminadas de cándidas no solamente pueden causar endocarditis, meningitis, sino fenómenos de candidemia y de sepsis generalizada, pudiendo comprometer la vida del paciente. El estudio de la cándida en lo que hace al diagnóstico tiene que ver con que uno de los principales métodos de diagnóstico es el cultivo. Cándida desarrolla en cultivos a temperatura ambiente, en medios habituales como puede ser una garza buró. Existen medios específicos y diferenciales como el cromagar, el cual lo que hace es diferenciar eh, las distintas especies del género Cándida. Se realiza a partir de la observación justamente de las levaduras y las pseudohifas que puede presentar. Cándida albicans versus las demás especies de cándidas pueden ser reconocidas, ya que Cándida albicans presenta los llamados filamentos en suero, que se generan luego de la incubación y producen estos tubos germinales en aproximadamente 2 a 4 horas, versus el resto de las cándidas que tardan mucho más en producir este tipo de tubos germinales o filamentos en suero. Después los cultivos en agar harina de maíz, en agar arroz, agar papa, zanahoria, ¿sí? Que se realizan en tubo. Básicamente el hongo luego se fragmenta, se tiñe y se observa, y manifiestan estas pseudohifas y blastosporas con clamidiosporos, que son característicos del género albicans, del género y especie Candida albicans. Pasamos ahora a la criptococosis, esta entidad causada por el Cryptococcus neoformans. Básicamente se reconocen, y en toda la literatura médica se dedica el tiempo al estudio de tres variedades llamadas Cryptococcus neoformans variedad Gruby, el Cryptococcus neoformans variedad Neoformans y el Cryptococcus neoformans variedad Gatti. Básicamente estos serotipos A, D, B y C, algunos de ellos y sobre todo la variedad Neoformans y la variedad Gatti, están más confinadas a ciertos territorios del mundo. Por ejemplo, el Cryptococcus neoformans variedad Gatti es aquel que está presente en áreas tropicales y se vincula con la criptococosis en pacientes no inmunosuprimidos, en pacientes inmunocompetentes. Y el más frecuente es aquel que se encuentra distribuido de manera universal, que es un hongo ubicuo, que es justamente la variedad Gruby. Esta es una levadura básicamente capsulada, una de los pocos hongos que poseen cápsula. No confundamos al Histoplasma capsulatum con una levadura capsulada, porque no lo es.
es justamente a partir de la diseminación por la proliferación y subsistencia de estos hongos en el material de excremento de ciertas aves que logró esta distribución mundial. Ciertas especies de paloma, como la Columbia livia, se creen que es uno de los principales motivos por el cual este hongo se encuentra distribuido de manera universal en el mundo. Se produce el ingreso de los basidiosporos a partir de la inhalación de estos elementos, los cuales se encuentran en el ambiente y vinculados a el excremento de aves, sobre todo el guano de las palomas. Por ejemplo, otras variedades como la gati se han aislado en varios estudios en árboles de eucaliptos y en maderas taladas de árboles. Como factores de virulencia de importancia, en primera instancia, y por favor, nunca olvidar, Cryptococcus neoformans posee una cápsula. Esta cápsula es de tipo polisacarídica, está compuesta principalmente por el glucuronoxilmanano. Como toda cápsula y elemento de patogenicidad, lo que le otorga a este hongo es la posibilidad de la evasión inmunológica, de la evasión de la fagocitosis, y también contribuye a una down regulation de la respuesta inflamatoria porque disminuye la concentración de citoquinas inflamatorias, porque depresiona los componentes del sistema de complementos circulantes y porque tiene una actividad, digamos, inhibitoria de la presentación antigénica por parte de las células presentadoras de antígenos y porque aparte está involucrada en los mecanismos de adhesión y por ende de diseminación de este hongo. Como segundo elemento o factor de virulencia menciona la posibilidad de esta levadura de externalizar ciertas vesículas de contenido enzimático. Las enzimas que pueden presentar justamente son estas fosfolipasas, como por ejemplo la fosfolipasa B o la ureasa. Existe una fosfolipasa C, la cual otorga resistencia a los mecanismos de oxidación intracelular que pueda sufrir el criptococo al ser internalizado por las células, los cuales posibilitan la diseminación del mismo, como puede ser ciertos fagocitos del sistema celular de la inmunidad. La ureasa, el cual siempre se la describió como una enzima importante para la invasividad al sistema nervioso central, que ya vamos a ver que tiene criptococo, porque se vio que lo que hace es aumentar la cantidad, la expresión de los sitios que favorecen la transmigración hacia el interior del sistema nervioso central, es decir, hacia el cerebro, cuando este hongo tiene que diseminar. Una de las enzimas relevantes que puede tener esta levadura es la lacasa. La lacasa es una enzima clave en la conversión, en favorecer la conversión de las catecolaminas a melanina. Y justamente la melanina se vio que lo que hace es proteger de la respuesta inmunológica y del estrés oxidativo que pueda sufrir como elemento de agresividad esta levadura en su intento de afectación al organismo. En esta imagen lo que vemos y lo que buscamos representar es el traspaso de la barrera hematoencefálica. El Cryptococcus neoformans es un hongo que tiene una afinidad especial por el sistema nervioso central y justamente, si bien no es el único territorio que es capaz de afectar, sí es uno de los órganos que más afecta y conlleva la criptococosis meningia una alta mortalidad en su evolución. En varios modelos se vio que en el transcurso de una infección criptocóxica hay un aumento de los quimiotractantes en la circulación, quimiotractantes de monocitos, ¿sí? Y se vio en estos mismos modelos experimentales que existe un aumento
del reclutamiento a nivel de la barrera hematoencefálica de monocitos. Se cree justamente que estos elementos celulares de la inmunidad son los que promueven, facilitan, ayudan al criptococo a traspasar esta barrera hematoencefálica para ingresar al sistema nervioso central y justamente invadir, adherirse y sobre todo migrar hasta nivel de los capilares leptomeningios e incluso de las células endoteliales del encéfalo, donde allí es que se disemina y genera esta meningitis o este compromiso inflamatorio de esta región. Lo que podemos ver a continuación es no solamente estos elementos llamados criptococomas a nivel del parénquima encefálico, sino también la presentación pulmonar que puede darse. Recordemos que los pulmones o el aparato respiratorio es la puerta de entrada del criptococo, que no suele manifestarse de esta forma, pero que en altos inóculos puede ser que se dé una primera neumonía, digamos, reactiva, de tipo bastante inflamatoria, con infiltrados algodonosos principalmente, pero que lo más frecuente es que la expresión de la criptococosis sea por su diseminación y por su impacto en su órgano diana, que es el cerebro. También existe, como se ven en las imágenes inferiores, el compromiso cutáneo a partir de estos nódulos, ¿sí? Y pápulas que pueden ser umbilicadas en su centro y confundidas eh, por otras infecciones. Por eso es que una biopsia o el estudio adecuado de una posible criptococosis en un paciente con inmunocompromiso es un punto a tener en cuenta. En cuanto al diagnóstico de la criptococosis, el diagnóstico confirmatorio va a estar orquestado por dos elementos principalmente. Uno tiene que ver con la microscopía, con la observación utilizando la tinción con tinta china. Y por otro lado, con el cultivo del Cryptococcus neoformans en principalmente un agar saburó destrozado. Se observan, cuando se debe de reconocer al criptococo, una célula descrita como redondeada, con un grueso halo, básicamente es un halo de tinción negativa que tiene todo el trasfondo de la tinta china alrededor. Este halo negativo lo que pone de manifiesto es la cápsula del criptococo que no puede, digamos, la tinta china no puede penetrar. Otra forma frecuente de llegar o de arribar al diagnóstico de la criptococosis en un paciente es a través de métodos de aglutinación en látex de partículas que se encuentran cubiertas por anticuerpos, que lo que hacen es aglutinarse, pegarse o unirse, digamos, a cierto antígeno criptocóxico que puede estar presente en el suero. Pasamos ahora a la aspergilosis. Este género llamado Aspergillus pertenece a una gran familia conformada por hasta 180 especies conocidas, de las cuales son tan solo 5 o 6 las especies asociadas a la patología oportunista en el hombre. De todos los casos de aspergilosis registradas, hasta un 95% de las mismas fueron únicamente asociadas a la especie Fumigatus, en su mayor porcentaje, luego a el Aspergillus flavus y en una menor cantidad de casos el Aspergillus niger y nidulans son el resto de las etiologías. La aspergilosis, como enfermedad oportunista causada por este género de hongos, está principalmente asociada a dos tipos de pacientes. Uno son aquellos pacientes denominados neutropénicos y aquellos que tienen una deficiencia de manera permanente, por ejemplo por condiciones genéticas congénitas o bien por algún mecanismo que lleve a las neutropenias transitorias, a las depresiones de esta subpoblación de leucocitos que pertenecen a la inmunidad celular innata, y por otro lado a aquellos pacientes que portan lesiones cavitarias pulmonares, por ejemplo los pacientes con secuelas estructurales por tuberculosis pulmonar.
En cuanto a la morfología, en cuanto a la descripción del hongo a nivel microscópico, básicamente se dice que el Aspergillus es un tipo de hongo micelial que tiene un micelio hialino, ¿sí? Es decir, no pigmentado, tabicado y ramificado, en cuyos extremos poseen cabezas conidiales, principalmente de microconidios. Los conidios lo que hacen básicamente es penetrar o ingresar al cuerpo por vía inhalatoria, llegan a los territorios distales, alveolares, y una de sus ventajas en el desarrollo es su rápido crecimiento, su velocidad de reproducción a la temperatura del cuerpo alrededor de 37 grados, entonces crecen rápidamente, siendo una etiología importante y potencialmente angioinvasiva, es decir, la de la invasión de las estructuras vasculares, conllevando a riesgos de necrosis por insuficiencia irrigatoria, por insuficiencia vascular y el compromiso de la circulación en estos territorios. Otros factores de virulencia de importancia son los galactomananos, que son sustancias estructurales, que son componentes básicamente de la envoltura de este hongo. Enzimas como las proteasas y la elastasa, ¿sí? Los sideróforos son moléculas captadoras de hierro, las cuales deprivan de elementos al resto del cuerpo y son factores para estimular el crecimiento y defensa de este hongo. La adhesión que posee es otro elemento de relevancia en cuanto a la posibilidad de la invasión primaria por el sitio de ingreso. Y este hongo es uno de los pocos que se encuentra asociado o en los cuales está descrito la producción de toxinas. Existen pocas toxinas fúngicas. La gliotoxina es una de ellas y se da en este tipo de hongos, ¿sí? La gliotoxina tiene como principal función la depresión de la inmunidad y la inhibición de la fagocitosis, no solamente por parte de los macrófagos, sino también de los neutrófilos y de la acción de los linfocitos. La expresión clínica dada por la aspergilosis tiene que ver justamente por la vía de transmisión, que es la vía inhalatoria, la afectación de los senos paranasales y del aparato respiratorio en general. Puede haber una expresión clínica asociada al componente alérgico que pueden llevar adelante los pacientes vinculados a la inmunoglobulina E y de granulación mastocítica, como fenómeno de hipersensibilidad y reactividad del cuerpo. La aspergilosis intracavitaria, que es justamente la descripta o la asociada a estos pacientes secuelados, cavitarios pulmonares, en donde el hongo desarrolla de manera, digamos, favorecida por estos espacios, digamos, prehechos en el pulmón, crecen rápidamente y generan la destrucción del resto del parénquima pulmonar, la eliminación de parte del parénquima por distintos elementos de sangrado e inflamatorios, y finalmente la aspergilosis invasiva, ¿sí? La cual tiene la posibilidad de la invasión o trombosis de varios vasos sanguíneos a nivel del territorio que está afectando. Lo que podemos ver acá es un gráfico que intenta ilustrar el fenómeno del aspergiloma, que es justamente un cúmulo de hongos que crece a nivel del parénquima pulmonar, pudiéndose abscedar e incluso sobreinfectarse con otros microorganismos. El diagnóstico, como está descrito en la diapositiva, puede ser orquestado desde el examen directo a partir de la aplicación de hidróxido de potasio como sustancia clarificante y el cultivo en medio saburó o lactrimel. También la detección de los anticuerpos, sea por inmunoglobulina G, M e incluso por parte del dosaje de la IgE, o bien la detección de los componentes estructurales de pared, como pueden ser los galactomananos, hacen a la detección de este hongo en relación al organismo. Pasamos a la siguiente micosis oportunistas, las antiguamente llamadas cigomicosis, ahora principalmente reconocidas como mucormicosis,
Son aquellos hongos que pertenecen al orden antiguo de los mucorales y también los entomoftorales. Dentro de los mucorales, el género Mucor y Rhizopus, ¿sí? Dentro de la clase de los zigomycetes, son los más vinculados. Estos hongos son de aspecto cosmopolita, ¿sí? Son ubicuos que tienen una vía de ingreso que puede ser no solamente la respiratoria, sino que también se propone la vía de ingreso o la presencia de los mismos a nivel gastrointestinal o bien a nivel traumático. Las presentaciones clínicas de las enfermedades por Mucor y Rhizopus pueden ser eh, a nivel de la afectación o presentación reinocerebral, generando una invasión por contigüidad, como se puede ver en esta foto de este paciente con necrosis distal de las zonas que irrigan las paredes de las fosas nasales y tabique nasal, hasta progresar a nivel interno y como se visualiza en la imagen a la derecha de no solamente los cornetes sino también de las estructuras más internas respiratorias, pudiendo llegar por continuidad hasta causar trombosis de toda la circulación y llegar a un compromiso neurológico grave. Las presentaciones pulmonares, gastrointestinales y cutáneas son otra posibilidad, y en menor frecuencia las presentaciones diseminadas y graves por estos géneros también se dan. Tanto Rhizopus como Mucor se encuentran distribuidos en los suelos, presentes en las plantas y distintas frutas y vegetales. Tienen una estructura de tipo hifas cenocíticas y los elementos que principalmente se reconocen son los esporangios. El diagnóstico se hace mediante los elementos que acá la diapositiva menciona. Pasamos ahora a la neumocistosis, ¿sí? La neumocistosis es una enfermedad causada por un hongo llamado Pneumocystis jirovesi, antes reconocido como Pneumocystis carinii. En la práctica médica habitual, las siglas que los describen son el PCP o PJP por la entidad clínica llamada neumonía por Pneumocystis jirovesi. Este hongo, perteneciente al filo de los ascomicotas, fue inicialmente descrito como un parásito, incluso mencionado en la antigüedad por el Dr. Chagas de esta manera. Sin embargo, es un hongo actualmente reconocido como tal, ¿sí? Agrupado como tal, que es causante de una neumonía potencialmente mortal, el cual es tratado con antibióticos principalmente del tipo antibacterianos, y que se encuentra muy vinculado al inicio de la epidemia de la pandemia de HIV-Sida allá por el año 85-86, siendo parte de el debut de estas síndromes de inmunodeficiencia adquirida en el contexto de la epidemia de HIV. Se describe a este hongo como un elemento de portación, ¿sí? Presente de alguna manera en el aparato respiratorio de las personas, que lo que hace es aprovechar, siendo un hongo oportunista justamente, eh, las inmunodeficiencias de aspecto celular, de aspecto humoral, y es así como logra progresar, diseminar y sobre todo causar destrucción por una neumonía muy inflamatoria en estos pacientes. Es un hongo que a nivel estructural se caracteriza por la ausencia de ergosterol en su membrana, a diferencia de cómo se caracterizan el resto de los hongos que estuvimos viendo, que en su pared tenían alto contenido de este lípido. Ahora lo que tenemos es alto contenido sí de colesterol, no así de ergosterol. Tiene beta-glucanos, ¿sí? Que lo que hacen es inducir, estimular la respuesta inmunológica a predominio celular, y este es el mecanismo de la neumonía, que es justamente a punto de origen de este beta 1,3 de glucano de pared. La neumocitosis y su presentación pulmonar tiene principalmente dos morfologías de importancia a reconocer, que justamente hacen a su
principales o iniciales descripciones como parásito se describen formas quísticas y tróficas, es decir, de trofozoitos, que si bien corresponden estos términos generales al mundo de la parasitología, se persisten en su descripción morfológica incluso siendo un hongo. Estos dos estadios, la forma quística, la cual puede contener en su interior hasta 8 formas tróficas, lo que hace es pasar de una forma a la otra a través de distintos estadios de cambio intermedios que van sumando la cantidad de núcleos hasta contener estas 8 formas tróficas. Se postula justamente que existe una reproducción de tipo sexual de algunos trofozoitos que lleva a la formación de un quiste, y este quiste lo que tendrá con el correr del tiempo es hasta 8 ascosporos, que son estructuras de tipo sexual internas. Estos ascosporos emergen luego como formas tróficas que son capaces de unirse al epitelio alveolar, sobre todo en la superficie de los neumonocitos de tipo 1. Estas formas tróficas pueden seguir distintas vías. Pueden realizar una reproducción sexual nuevamente, pueden realizar simplemente la fisión binaria o generar mediante un proceso de endospurulación quistes de origen asexual que generan nuevos trofozoitos. Esto trata de representar un poco una radiografía de tórax, una placa de un paciente afectado por un probable PJP, ¿sí? Por una neumocitosis pulmonar en un paciente con HIV, con mal estatus, es decir, con baja cantidad de CD4, probablemente con alta carga viral, un paciente que está cursando la consecuencia del no tratamiento y evolución crónica de una infección por HIV en probable estadio de inmunodeficiencia adquirida. Hay que recordar que el neumocistis no es cultivable, que básicamente el reconocimiento del hongo es a partir de la visualización de estas estructuras que son los trofozoitos y los quistes en distintas muestras clínicas, como puede ser el esputo, que es una expectoración inducida, una expectoración que recolecta muestras o secreciones respiratorias que provienen de lo más bajo del tracto respiratorio que un paciente pueda emitir a partir de un lavado bronquialveolar o distintas biopsias pulmonares, lo cual es poco frecuente. Generalmente la técnica se basa en que se coloca la muestra sobre un portaobjeto, se coloca una gota de blanco de calcoflúor, se adiciona hidróxido de potasio al 10%, se mezcla, se cubre y se observa en un microscopio de fluorescencia. Los métodos de tinción pueden ser el de azul de metileno, el de Giemsia o el de Gomori. Con el azul de metileno se pueden observar las paredes del quiste, con Giemsa los núcleos, ¿sí? Se observan tanto de los quistes y de los trofozoitos de color rosado, y la tinción de Gomori-Grocott lo que hace es manifestar de color marrón la pared de ambas formas. Así que bueno, con esto hemos terminado la clase y el seminario número 11, que corresponde a las micosis sistémicas endémicas o profundas y a las micosis oportunistas. Gracias, saludos. Cualquier duda las pueden evacuar mediante la llegada con sus distintos ayudantes de turno, o bien se pueden comunicar y resolver cualquier duda conmigo al mail nicobelargadamico@gmail.com. Gracias.